En el ámbito empresarial, los activos físicos, excepto terrenos y algunos metales, disminuyen su valor comercial desde el momento mismo en que fueron adquiridos como consecuencia de su uso o del transcurso del tiempo. La depreciación acelera la chatarrización de estos activos. Algo parecido ocurre en las universidades. Conforme transcurren las semanas, los cursos universitarios pierden paulatinamente valor e interés. Las reformas educativas aceleran también la chatarrización de la docencia. Sí, un maestro debe entregarse sin reservas en cada clase. De hecho, desde que prepara sus clases, me consta que sí lo hiciste. Le comenta Estíbaliz a Gustavo por teléfono. También los alumnos deben hacer lo que les corresponde. Los que reprobaron el examen seguramente no estudiaron. No hay que darle muchas vueltas. Deja de preocuparte. Bueno, nos vemos al rato. Ya llegué a la oficina. Bye. Ella quedó algo inquieta porque él sustituyó su postre con 3 cigarros. Él casi nunca fuma. Ambos regresan a sus respectivos trabajos. Ella participa en una obra de teatro. Desempeña el papel de Arlequín. Él trabaja en una universidad y desde antier hasta la mañana de hoy estuvo revisando y corrigiendo exámenes de sus alumnos. Las calificaciones reprobatorias superaron ampliamente a las aprobatorias. Se trataba nada más y nada menos que de los exámenes finales. Durante los 17 días que abarcaron las vacaciones, al despertarse repetía con la actitud devocional de una oración que un profesor competente debe saber cuáles son los medios idóneos para rehabilitar la voluntad hacia el aprendizaje. Cuando sus alumnos fueron niños, estaba seguro el profesor, su curiosidad y sus ganas por aprender eran insaciables, pero algunos padres, sobre todo algunos profesores de secundaria, se encargaron de atrofiarlas. Así que solo era cuestión de enderezar las actitudes de sus alumnos para reactivar su apetencia por la sabiduría. En concordancia, leyó varios libros sobre psicología educativa. Su propósito no era conseguir la atención, sino mantenerla durante toda la clase y durante todo el trimestre. Durante su primer trimestre, el profesor Gustavo solo fue capaz de mantener la atención de sus alumnos 30 o 40 minutos. Las clases duraban de 90 a 120 minutos. Más del 50% del tiempo potencialmente formativo se desperdiciaba. Varias cosas lo desesperan. El desperdicio es una de ellas. Su padre le inculcó desde niño que el desperdicio es un pecado. Resuelto a terminar con su desesperación, estuvo a punto de consultar a sus colegas consagrados. Creía que un profesor consagrado le diría cómo maniobrar los hilos invisibles de la sabia pedagogía, pero desistió hacerlo tras enterarse de que la maestra de administración obligaba a sus alumnos a escribir 5 cuartillas de las definiciones que no memorizaban. Como si se tratase de una revelación, supo por qué los estudiantes mexicanos no son creadores. Las enseñanzas de la vida, sin duda, también debieran tener valor curricular. Revitalizó su exigencia después de que su novia Estíbaliz le comentó: para mí un excelente profesor es aquel que mantiene en vilo a sus alumnos durante toda su clase. Este comentario lo convirtió en un desafío personal, en una obsesión que solo interrumpía cuando preparaba sus clases. Los libros decían que la educación tradicionalista es la causa de la apatía de muchos alumnos. Había llegado el momento de introducir la magia en los salones de clase. Durante las vacaciones estuvo retocando sus estrategias docentes. Sus consultas y sus profundos momentos de reflexión ya no tendrían como escenarios las bibliotecas. Un café sería su nuevo oráculo. El profesor creyó que el aroma del café incrementaría su actividad neuronal.
Solo era cuestión de que se le ocurriera la primera idea, y como reacción en cadena, docenas de ideas brillantes y originales comenzarían a fluir con naturalidad. Las grandes ideas lograrían mantener en vilo a sus alumnos durante sus clases. Sintió que había descubierto el hilo negro. Convencidos de que la grandeza intelectual requiere inspiración, eligieron un café con vista panorámica. El Palacio de Bellas Artes engalanaba el panorama. Cuando estaba a punto de terminar su segunda taza, llegó la magia. ¡Eureka!, gritó levantándose bruscamente. Las demás personas lo voltearon a ver con desconcierto y contrariedad. ¿Hay tantos dementes transitando por ahí? Sí, dirigiéndose a Estíbaliz. La magia es el espíritu de las clases magistrales. Mirando retadoramente hacia el horizonte contaminado y sosteniendo braviamente su taza vacía, dijo en voz baja, pero con mucha convicción: ante el desencanto estudiantil, clases magistrales. Volvió a sentarse. Sorprenderás a tus alumnos, le respondió Estíbaliz mientras recogía el dragón de Gustavo que él tiró cuando se levantó. Es una pequeña escultura mitológica que lo protege contra los espíritus malignos. Por eso siempre la lleva consigo, a las bibliotecas, a la playa. En sus clases la ponía en el centro del escritorio. Pretendía contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior mexicana desde un salón de clases. Allí, sus alumnos y él lograrían una inmersión total en el aprendizaje significativo. Se entregó en cuerpo y alma a preparar el programa para su segundo curso. Comenzó el nuevo trimestre con ímpetus renovados. Preparaba cada clase con ahínco. Durante sus clases buscaba conectarse rápidamente con la inspiración. Sin que sus nuevos alumnos lo notaran, dedicaba un guiño triunfal a su dragón. Al término de cada clase, aunque fatigado, quedaba muy satisfecho. Sentía que había contribuido significativamente a la formación de ciudadanos responsables, autónomos e íntegros. A las clases magistrales, la mayoría de los alumnos correspondían con atención. Las ilusiones del profesor Gustavo estaban en el cenit de su imaginación. Sus alumnos parecían interesados en el tema. Hoy una alumna propuso un foro para que debatiéramos. Le presumía ilusionado a Estíbaliz cuando cenaban tacos en Ermita Iztapalapa. La ilusión pudo prolongarse indefinidamente, pero los alumnos volvieron a las andadas en los exámenes. Sus respuestas fueron tan decepcionantes como los incrementos anuales al salario mínimo mexicano. Si bien las calificaciones de los exámenes sepultaron su ilusión, el nuevo sistema de evaluación de la calidad de la educación superior mexicana truncó sus clases magistrales. Derivado de las reformas educativas, los modelos de evaluación consideran únicamente la eficiencia terminal. El presupuesto asignado a las universidades públicas queda supeditado a sus resultados. Por consiguiente, una disminución al presupuesto asignado a la universidad pública para la que él trabaja lo convertiría automáticamente en culpable. Su preocupación fue tal que enfermó de colitis y se volvió un coleccionista de insomnios. Durante las pocas horas que consiguió dormir, reclamos iracundos infiltraron sus sueños. Al dirigirse a su salón de clases, sus colegas lo miraban con desprecio o se volteaban para no saludarlo. Cuando pasaba por la oficina de su jefe, éste le hacía el mismo reproche. Por su culpa nos quitaron la beca a docentes de clase mundial. Ahora, ¿quién me va a dar para pagar la mensualidad del coche de mi hija? El jefe de su jefe lo reprendió con tono dogmático. Profesor, entienda,
En la educación superior lo que importa son los resultados, no las intenciones. La alarma de su celular se activó. Era hora de levantarse. Todavía faltaba la evaluación final, murmuró, somnoliento, al servirse un café. Al acumular un año de experiencia, comprendió con harta amargura que las clases magistrales no alcanzan para producir 9 y 10. Requieren aliados gloriosos y portentosos. Comprendió que su empeño por cambiar actitudes universitarias debía estar apoyado en varias estrategias pedagógicas. Este empeño es el más desafiante que puede acometer un profesor universitario, más desafiante que cambiar el orden alfabético del abecedario. Después de haber librado durante ese año una batalla sin tregua consigo mismo por mantenerlas, claudicó a las clases magistrales. En los trimestres posteriores, experimentó otras estrategias docentes. Para no pensar más en los exámenes y en las calificaciones, Estíbaliz y él fueron al cine. Le sorprendió el carnaval de efectos visuales que reemplazaron al guión de la película. Le sorprendió más que los espectadores no parpadearon ni un instante. Los efectos visuales son los verdaderos protagonistas. Una inspiración súbita lo reanimó. Estaba claro que si quería mejorar el rendimiento académico de sus alumnos, debía incorporar un condimento vital a sus clases. Efectos visuales. ¿Qué tipo de efectos audiovisuales debo integrar a mis clases?, preguntó a Estíbaliz. Un pizarroncito con carita de payaso como tu asistente. Ya me lo estoy imaginando, le respondió. Sus clases no incluían valientes superhéroes, ni autos y animales que hablaran como en las películas de ciencia ficción. Ante tales circunstancias, consideró viable sustituir los efectos visuales con onomatopeyas. ¡Pa! ¡Crash! ¡Boom! Estas sí lograrían lo que no pudieron las clases magistrales: la producción en masa de 9 y 10. Si Peter Drucker, Henry Mixber, Daniel Goldman, Michael Porter, Tom Peters, Robert Waterman fueron convertidos en gurús de la literatura empresarial por libros carentes de sólidos engranajes argumentales, entonces el profesor Gustavo sería convertido en semigurú por sus espectaculares onomatopeyas. Un antecedente lo alentó mucho. Durante una clase de investigación de operaciones, los alumnos verdaderamente sufrían al momento de plantear un problema que debía ser resuelto con el método de programación lineal. Una ocurrencia suya, por demás impertinente, rompió aquel silencio fúnebre. Llévense la triquis. La mayor parte de sus alumnos rieron. Sintió cómo la magia lo envolvía. Valoraba tanto aquella ocurrencia que la creyó una señal divina de que su grandeza creativa había comenzado, y que a la vuelta de la esquina onomatopeyas portentosas y gloriosas, amontonadas, le esperaban. Desde ese momento concentró su atención en cualquier sonido. Cuando cepillaba sus dientes, cuando pasaba el señor vendiendo helados, cuando los potentes motores de las motonetas rugían en las calles. Durante varias semanas fue un pepenador de sonidos. En sus noches de insomnio revisaba la lista de sonidos candidatos a onomatopeyizar. Ninguno lo convencía. El siguiente fin de semana, Estíbaliz y él decidieron viajar a Cuernavaca. Otra ciudad, otro aroma de café ayudarían a elaborar un catálogo extenso de jocosas onomatopeyas. El cambio de rutina podría ser vigorizante. Hacer un glosario de las palabras candidatas a onomatopeyizar no fue fácil.
Las palabras que asistían con regularidad a sus clases eran organización, decisiones, crisis, dominación, depresiones, benchmarking, poder, outsourcing, cultura, planeación, autoridad, investigación de mercados, calidad total, control, organigrama, dirección, capacidades gerenciales, contexto, competencia, consumidores. La cafeína inspira, pero no hace milagros. El glosario permaneció en obra negra durante aquel fin de semana. Una noche Gustavo trataba infructuosamente de crear una onomatopeya portentosa. Quería algo glorioso, causar el mismo júbilo que causa la palabra gol. Sin embargo, sus magros resultados pusieron de manifiesto una incompatibilidad entre los niveles de exigencia que él mismo se puso y los productos de sus esfuerzos intelectuales. Evidentemente, sufría de disonancia creativa. Miraba su dragón, lo volvía a mirar, pero la magia no aparecía por ningún lado. Lo que sí irrumpió intempestivamente fue un aguacerazo. Llora desconsolada la diosa de la creatividad. Cuando terminó de llover, un grillo, estimulado por la tormenta, entonó su canto durante toda la noche. El día tampoco pintaba bien, desvelado y estresado. Se escucha la canción Volver, Volver de Vicente Fernández. Un grito del mariachi que lo acompaña como preámbulo, después otro a la mitad de la canción. Dos gritos así solo pueden provenir del alma cuando está rendida. Eso sí, entonados con estilo. En estilo, definitivamente superan al grito de Tarzán. Quien haya sufrido una ruptura amorosa sabrá que este tipo de gritos ayudan a la rehabilitación emocional de las almas inconsolables, aunque sea por un ratito. Liberan sentimientos atorados. El profesor le ha escuchado este grito a treintenas de mexicanos cuando están destilando sus derrotas. Por fin encontró su onomatopeya estelar. La utilizaría para festejar con estilo muy mexicano los 9 y 10 de sus alumnos. Su nada extraordinaria adaptación se multiplicó. Cataplum la utilizó para explicar las recurrentes crisis mexicanas y mundiales durante los siglos XIX, XX y XXI, así como las también numerosas depresiones y medidas gubernamentales de austeridad. Splash, para remarcar errores empresariales descomunales o imperdonables. Crunch o crash, para subrayar el poder avasallante de las empresas multinacionales cuando aniquilan a sus competidores. Brrr, para decir que otra crisis mundial es inminente o para indicar que ya se fraguaba otra reforma laboral. Requetemiao, cuando algún alumno le hiciera una pregunta difícil que lo pusiera en serios predicamentos. Aunque le pareció ridícula la onomatopeya ¡cuas!, la utilizó cuando sus alumnos respondían tonterías. Recordó su etapa de estudiante. Cuando un compañero o compañera decía una insensatez, el profesor la miraba o lo miraba reprobatoriamente. Se dirigía hacia él o ella. Le apuntaba con su mano derecha simulando una pistola marca Colt Super calibre 9 milímetros y enseguida pronunciaba con tono fulminante ¡pa! En lugar de bang. Después de una pausa de 5 segundos, soplaba su pistola, la guardaba en su funda, que también era imaginaria, y reanudaba su clase. Pudo haber plagiado esta dramatización, pero el profesor Gustavo se abstuvo dado que ya había plagiado el grito del mariachi. Una vocecita le decía: no plagiarás la onomatopeya de tu prójimo. Adaptación de la máxima de Efraín Huerta: no desearás la poesía de tu prójimo, quien, a su vez, hizo su propia adaptación del bien conocido mandamiento.
Una vez que terminó de confeccionar su mini repertorio onomatopéyico, volvió a llover. Sorprendentemente, sus onomatopeyas fueron fértiles. En el curso en el que las incorporó, una alumna pronunciaba "ah" cada vez que sus compañeros decían incoherencias. Las onomatopeyas tampoco multiplicaron los nueves y los dieces. Después de haber librado una batalla sin tregua consigo mismo por no haber logrado sus propósitos, despidió a las onomatopeyas. Llegaron las vacaciones. Empezó otro trimestre. Varios alumnos sentados en sus pupitres platican. Se abre la puerta. Todos los presentes boquiabiertos escuchan. Buenos días, chicos. ¿Les toca la clase de Teoría Surrealista 4? Soy el profesor Gustavo. Yo estaré a cargo de esta clase. Va disfrazado de bufón. Traje anaranjado con rayas azules. En lugar del cónico gorro de cascabeles, un diminuto sombrero morado. Cabellera anaranjada. Un horrible moño bicolor. Los alumnos lo observan con estupor. Uno de ellos, por la impresión, tira su teléfono portátil. Otros se apresuran a videograbarlo. Del traje cuelgan fotografías de personajes ilustres, libros del tamaño de un llavero, logotipos de empresas y tarjetas fosforescentes con aforismos. Son fichas bibliográficas pintadas de verde. Algunos alumnos exclaman: ¿qué pedo, güey? No mames, parece que se extravió de un carnaval en honor al dios de lo grotesco o de un Halloween. Igual de ridículo que su nombre, comentó una alumna a su compañero. 5 minutos después, una estampida de alumnos llegó al aula Ñ415. Cuando el profesor Gustavo vio llegar tantos alumnos, se alegró tanto que empezó a ver 10 y 9 flotando en el salón. En su casa, Gustavo preparó otro café, acomodó sus libros y su dragón sobre el escritorio. Se quitó el ridículo moño, arregló sus cabellos y revisó lentamente las decenas de fotos que ya desfilaban en las redes sociales. Colocó su teléfono sobre el escritorio para no tirarlo. Su rostro se puso más y más pálido. Se dirigió a su habitación. No contestó ninguna llamada ni mensaje. A pesar de que hacía un calorón de los mil demonios, el tianguis está concurrido. ¿Cuánto cuesta su serpiente?, preguntó la señora que vende cosméticos. No es serpiente, es un dragón. Se lo dejo a 200 pesos, responde Gustavo. Después le pregunta: ¿es usted la profesora Sánchez? Aún no repuesta de la impresión, alcanza a balbucear: sí. Se esfuerza por identificar a su interlocutor, lo cual logra después de que Gustavo se quita sus gafas negras. Profesor Gustavo,